Dios. Amén. Gálatas capítulo 1, amén, versículo 11 al 24. Gloria sea al Señor. Cristo vive. Amén. Gálatas capítulo 1, versículo 11 al 24. Cuando lo tenga me lo indica con un amén. Gloria sea al Señor. Lo vamos a leer alternadamente, mis hermanos, y al final nos unimos todos. Gálatas 1, del 11 al 24. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. Solamente oían decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Todos juntos, y glorificaban a Dios en mí. Gloria sea al Señor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a pedirle al Señor que nos ministre en esta tarde. Oremos. Padre Santo, Padre bueno, en el nombre de Jesús de Nazaret, estamos ante tu presencia, Señor, y solamente a través de tu Hijo amado podemos venir a ella, Señor. Ponemos todo en tus manos, Señor. Pedimos de tu bendición. Pedimos, Señor, de tu mover, Espíritu Santo, en cada uno de nosotros. Que tú fluyas, Señor, de una manera especial y poderosa y nos toques. Mediante vamos, Señor, viendo, Señor, meditando y escudriñando tu palabra, mi Dios, escuchando de ella. Ministranos, Dios. Solo tú lo puedes hacer, mi Dios. Y estamos en ti, Señor, en tus manos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Te doy gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse, mis hermanos. Amén, gloria a Dios. Y el tema de esta tarde, mis hermanos, es que tu vida refleje la gloria de Dios. Amén. Dígale al que está a su lado, que tu vida refleje la gloria de Dios. Amén. Y nosotros, mis hermanos, en la predicación anterior estuvimos viendo, ¿verdad?, acerca de la iglesia de Galacia. Se cree que las personas, aquellos hombres y mujeres a los cuales Pablo les estaba predicando del Evangelio, se cree que ellos tenían un carácter fuerte, un carácter como medio guerrillero, ¿verdad?, y listos para la batalla. Ese es el carácter de aquellas personas. Y usted sabe, cuando uno va a veces al país de uno y ya uno acostumbrándose, ¿verdad?, a otras culturas, uno llega a la de uno mismo y como que uno ve, ¿verdad?, ciertos aspectos que uno no veía cuando estaba en medio de esa cultura, ¿verdad? La gente a veces tiende a hablar bien dura, ¿verdad?, o con palabras que nosotros no somos familiarizados. Pero, ¿verdad?, cada cultura tiene ciertas palabras, ¿verdad?, ciertas maneras de decir las cosas. Pero estos hermanos, ¿verdad?, de aquella región tenían, ¿verdad?, esa actitud fuerte. Y estuvimos viendo que el apóstol Pablo, mis hermanos, él tuvo que lidiar con esas personas. Él tuvo que trabajar fuerte predicando el Evangelio. Pero nosotros podemos saber, mis hermanos, y tener fe de que no importa donde quiera que estemos, el Señor va con nosotros porque es la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios, mis hermanos, nos dice
que esa palabra de Dios es como una espada de dos filos que traspasa y llega hasta lo profundo. Amén. No importa qué carácter tengan las personas, cuando se recibe, ¿verdad?, y se predica el Evangelio tal y como es, la sana doctrina, Dios, ¿verdad?, Él hace una obra poderosa que a nosotros a veces se nos hace imposible. ¿Cómo es que esta persona puede recibir el Evangelio? Solamente el Señor lo puede hacer. Amén. Es al Dios que nosotros servimos. Amén. Al Dios que nosotros adoramos. Y este grupo de personas, mis hermanos, se encontraba en la región de Galacia. Era una provincia de Asia Menor en Roma, al sur de Asia. Y algunos, mis hermanos, usted va a encontrar que algunos creen que Pablo le escribió su carta no a los de la región del sur de Asia Menor, sino a unos de una región de Asia Menor al norte, ¿verdad? Porque algunos creen, ¿verdad?, teólogos eruditos, estudiosos de la palabra del Señor, sostienen que Galacia era una posición de una región donde fue, ¿verdad?, una región pequeña al centro del norte de Asia Menor, una provincia, ¿verdad?, que se encontraba en esa parte de Asia, y no, ¿verdad?, la Asia del sur, ¿verdad?, que era parte de la provincia romana. Entonces, de igual manera, mis hermanos, se cree que el apóstol Pablo le escribió a aquellos de la provincia romana en el sur de Asia, porque Pablo está hablando acerca de la salvación mediante la fe solamente. Usted es salvo por la fe en Cristo Jesús. Amén. Usted no tuvo que hacer nada cuando vino a los pies del Señor. Absolutamente nada usted tuvo que hacer para poder recibir la salvación. Usted la ha recibido por gracia. Amén. Dígalo conmigo. He recibido la salvación por gracia. No fue por obras, mis hermanos. Nadie vino, ¿verdad?, perfecto ante la presencia del Señor para obtener la salvación. Uno creyó en el Señor Jesús y uno recibió esa salvación por gracia. Amén. Y eso es una obra poderosa del Señor. Y este tema, mis hermanos, que el apóstol Pablo trata en Gálatas, ¿verdad?, que la salvación se recibe solo por la fe. Usted lo va a encontrar también, que esa fue una de las controversias dentro de la iglesia que estaba comenzando. Usted lo va a ver en Hechos 15, ¿verdad? Y usted, para que lo lea en su casa, ¿verdad?, apúntelo ahí, Hechos 15. Ahí, mis hermanos, fue lo que se llama el concilio, ¿verdad?, de Jerusalén, donde específicamente se trató, ¿verdad?, con que si los gentiles tenían que seguir practicando los rituales, ¿verdad?, y las prácticas judías, lo cual, ¿verdad?, se dijo que no, absolutamente no. Nosotros como gentiles no practicamos nada de los que los judíos hacen, como lo que es la circuncisión, ¿verdad?, y otros ritos que ellos también hacen. No es necesario para nosotros hacerlo como nosotros tratando de adquirir la salvación. Nosotros recibimos la salvación no por obras que se pueden hacer mediante la carne, sino por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Y ahora usted, sabiendo eso, mi hermano, es de gran beneficio relacionarse y familiarizarse con el libro de los Hechos, porque en los Hechos usted va a encontrar mayormente los viajes que el apóstol Pablo realizó a las diferentes ciudades, en las cuales él estuvo predicando el Evangelio, los cuales se llaman viajes misioneros que hizo el apóstol Pablo. Pero cuando usted ve esto, mis hermanos, lo que tenemos que notar ahí es que le damos gracias, ¿verdad?, a Dios por ese libro de Hechos, porque se puede identificar con mayor, ¿verdad?, certeza y exactitud a quienes fueron escritas, ¿verdad?, esta carta de Gálatas. Gloria sea al Señor. Y lo más importante, mis hermanos, es que nosotros tenemos que entender que Dios tiene palabra para todos y cada uno de nosotros. Amén. No importa de dónde vengamos, no importa, ¿verdad?, de qué región el Señor nos haya llamado, Dios tiene una palabra para todos y cada uno de nosotros. Amén. El Señor es grande, Él es Dios todopoderoso. Y creemos, mis hermanos, que cualquier palabra que sea que venga de parte de Dios es para bendición. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Y lo creemos, mis hermanos, porque puede ser que sea una palabra de exhortación. Puede ser que sea una palabra, ¿verdad?, que nos llame la atención. Y gloria sea al Señor por eso. Puede ser también una palabra, ¿verdad?, que sea de bendición. Y sea, ¿verdad?, de parte de Dios para podernos bendecir y fructificar. Amén. Pero
cualquiera que sea, mis hermanos, sea de corrección, ¿verdad? Palabra de corrección o palabra de bendición. Todo eso es de bendición porque viene de Dios. Amén. Porque Dios no quiere, mis hermanos, que nosotros nos vayamos, ¿verdad?, desviando y absolutamente quedar fuera de la gracia de Dios. Nosotros todos y cada uno de nosotros queremos estar, ¿verdad?, ante la presencia de Dios en su gloria. Amén. Ahí es donde queremos llegar. Todos, ¿verdad?, quieren el bien para uno. Amén. Hasta los allá afuera, ¿verdad?, incrédulos, que no quieren creer en la palabra del Señor, ¿verdad?, y en lo que el reino venidero, también quieren el bien para su vida. Amén. Entonces Dios nos ha dado el camino que es en Cristo Jesús, para nosotros poder, ¿verdad?, ir caminando, ¿verdad?, y llegar a ese punto de una vida nueva en el Señor. Amén. De igual manera, mis hermanos, estuvimos hablando acerca del apóstol Pablo, amén, en la predicación anterior, ¿verdad? Pablo, un apóstol que fue llamado de una manera poderosa por el Señor Jesús directamente. Amén. El Señor llamó al apóstol Pablo de una manera directa. Y recordamos, mis hermanos, que el apóstol, ¿verdad?, en aquel tiempo, Saulo, perseguidor de la iglesia, él iba de camino a Damasco con una intención definitiva. Él iba, mis hermanos, a ser presos, a prender y arrestar a todo aquel que profesara a Cristo Jesús como su único y suficiente Salvador, como el camino para llegar al Padre. Y vamos ahí a Hechos, capítulo 9. Gloria a Dios. Hechos, capítulo 9, versículo 1 al 9. Gloria sea al Señor. Hechos 9, 1 al 9. Dice la palabra del Señor, amén, este siendo un testimonio, ¿verdad? Un recuento de lo que le sucedió al apóstol. Dice la palabra del Señor, Hechos 9, 1 al 9. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente los rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole por la mano, le metieron en Damasco. Gloria sea al Señor, amén. ¿Cuántos le damos gloria al Señor? Porque por ese hombre, mis hermanos, porque él acudió al llamado del Señor, ahora nosotros podemos tener instrucción para la iglesia gentil. Amén. Gloria sea al Señor. Y tenemos, mis hermanos, que recordar primeramente la intención que el apóstol Pablo tenía. Ciertamente él iba a perseguir y afligir a todo aquel que estaba predicando, ¿verdad?, del nuevo camino de la fe en Cristo Jesús. Amén. Esa era la intención, esa era la meta, esa era, ¿verdad?, la meta en la cual el apóstol Pablo se estaba dirigiendo. Él iba a afligir, él iba a arrestar a todo aquel que confesara a Jesús. Quería detener, mis hermanos, y suprimir la predicación del Evangelio de libertad en Cristo Jesús. Amén. ¿Se escuchó bien, mi hermano? Quería detener y suprimir la predicación del Evangelio de libertad en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que el hombre quiere hacer el día de hoy? Lo mismo, ¿verdad? Quieren suprimir el Evangelio de libertad en Cristo Jesús. Pero vemos, mis hermanos, que como Pablo, él yendo, ¿verdad?, definitivamente, en cierta manera, a detener y aún matar a todos aquellos que profesaran a Jesús,
él no pudo detener el evangelio, sino que Cristo Jesús mismo le detuvo. Amén. Gloria sea al Señor, porque eso también a veces ocurre en nuestra vida. Queriendo nosotros hacer lo opuesto, ¿verdad?, a las cosas de Dios, viene Cristo Jesús y nos detiene mediante su Espíritu Santo. Amén. Saulo, ¿verdad? Pablo era un hombre de carácter fuerte. Era celoso de la religión, ¿verdad?, judía. Era duro también y creía firmemente, ¿verdad?, que el creciente camino que se iba levantando, ¿verdad?, la fe en Cristo Jesús, estaba amenazando el sistema religioso que los judíos habían establecido, que también era una ofensa en contra del Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, en el cual ellos creían, amén, y creen, porque están vivos, amén. Cristo Jesús, uno tiene la vida eterna, amén. Pero él veía eso, mis hermanos, en el cristianismo, en la fe en el Señor Jesús. Y claramente, mis hermanos, sí era una amenaza el evangelio contra el sistema religioso que los judíos ya habían establecido. Amén. Ese sistema que ya se había postulado, ¿verdad?, era una amenaza ahora el evangelio a ese sistema. ¿Por qué? Porque vemos en la palabra del Señor que ese sistema religioso de los judíos, mis hermanos, ya había sido corrompido con mandamientos de hombres que se estaban dejando pasar, ¿verdad?, porque era viniendo de la palabra de Dios mismo. Era un sistema, mis hermanos, que ya se había corrompido por el pecado, la autorredención, la autojustificación, pero no de un verdadero arrepentimiento. Amén. Y así a veces pasa con mucha gente. Piensa que haciendo ciertas cosas, ¿verdad?, o siguiendo ciertos reglamentos, ¿verdad?, o cosas que ellos piensen que los pueden acercar más a Dios fuera de Cristo, piensan que se van a acercar más a Dios. Pero no es así, mis hermanos. Uno viene arrepentido al Señor. Uno viene verdaderamente, Señor, yo te necesito porque yo de mi cuenta yo no puedo. Mis fuerzas no me dan a mí más para yo poder seguir. Y a veces creamos a un Dios, ¿verdad?, con una perfección corrompida. Porque pensamos que tenemos primeramente que hacer algo para poder alcanzar la gloria de Dios. Mientras que Dios mismo, mis hermanos, vino a este mundo, ¿verdad?, en Cristo Jesús, hizo esa obra de redención en la cual nosotros ya no le podemos añadir absolutamente nada. Gloria sea al Señor. Amén. Y recordamos, mis hermanos, las palabras de nuestro Señor Jesucristo en contra de ese sistema religioso judío. Y vamos ahí a Marcos capítulo 7, versículos 7 al 9. Gloria sea al Señor. Marcos 7, 7 al 9. Que ahí nosotros, mis hermanos, vamos a encontrar es esa exclamación de nuestro Señor Jesucristo en contra de ese sistema religioso. Dice la palabra del Señor: pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Cuando la tradición, mis hermanos, se vuelve algo que es por encima de la palabra del Señor, usted va a encontrar en cierta forma aflicción. Usted va a encontrar en cierta forma también, mis hermanos, que las personas se están atando a cosas que no son la palabra del Señor. Y el amor y la verdad comienzan a dejarse a un lado. Gloria a Dios. Vamos también ahí a Mateo capítulo 23, versículo 27 al 28. Gloria sea al Señor. También nuestro Señor Jesucristo hablando. Mateo 23, 27 al 28. Dice la palabra del Señor: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia.
Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Claramente Jesús, mis hermanos, estaba exhortando, señalando y exponiendo cómo es una vida religiosa, una vida que aparenta. ¿Usted cree que el Señor quiere que nosotros vivamos así? Una vida que aparenta, una vida religiosa, seca de la presencia, ¿verdad? Y del gozo del Señor. Dios no quiere eso, mis hermanos, y eso es lo que Jesús les estaba diciendo a ellos, les estaba exhortando. En cierta manera, mis hermanos, era un llamado, ¿verdad?, a que ellos salieran de ahí, de esa vida seca, falsa y sin fruto. Amén. Y vemos, mis hermanos, que cuando se hace un sistema así, cuando se empieza a alejar uno de la palabra del Señor, uno ve, ¿verdad?, cómo ese sistema verdaderamente se convierte como de hombres. Porque se ve más lo que se hace y lo que no se hace, que ni siquiera es conforme a la palabra de Dios. Lo que Dios sí nos exhorta a hacer es a orar. Amén. Nos exhorta a Dios a leer la palabra del Señor. Amén. Nos exhorta a estar en comunión con Él. Cosas que a veces no hacemos y que a veces preferimos hacer las cosas que son, ¿verdad?, dentro de la iglesia, cosas que a veces ni son de la palabra del Señor. A veces preferimos estar más envueltos en actividades dentro de la iglesia que hacer lo que el Señor nos está mandando a hacer. ¿Verdad? Que me quiero envolver en este ministerio, en el otro ministerio, que voy a hacer esto para la iglesia. Pero ¿dónde está la vida de uno? ¿Dónde está la comunión con Dios? Así es como a veces la vida de uno se empieza a desviar de la palabra de Dios, de la comunión con Él, y se prefiere más hacer otras cosas, actividades o eventos, y no en sí, ¿verdad?, tener una vida fundamentada en el Señor. Amén. Y lo mismo, mis hermanos, acontece a muchos, especialmente, mis hermanos, aquellos que quieren acercarse hacia Dios por medio de las obras. Y usted ha escuchado mucho acerca de estas personas, ¿verdad? Se les conoce como los judaizantes. ¿Por qué se les conoce como los judaizantes? Porque no es que ellos quieran volver a nuevas prácticas, ¿verdad?, para poderse acercar a Dios, no. Sino que ellos quieren volver a prácticas que los judíos hacían, ¿verdad?, en la antigüedad, para ellos según estar mejor con el Señor. Quieren envolver, ¿verdad?, y volver a esa antigua esclavitud de la ley. Quieren volverse a regir bajo ese reglamento que le fue dado a Moisés. Creen que buscando conocimiento y más de la Escritura fuera de la verdad de Cristo, ¿verdad?, pueden estar ellos mejor puestos delante de Dios, dejando a un lado la persona, ser, obra, ¿verdad?, y ministerio de Cristo Jesús. Ellos piensan que fuera de Cristo pueden estar mejor ante la presencia de Dios, siguiendo la ley antigua. Pero verdaderamente, mis hermanos, esa no es la obra de Dios. Amén. Cuando uno se vuelve a las prácticas y a las cosas, ¿verdad?, que uno puede hacer, uno deja la gracia de Dios a un lado. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios, si nos dice en la palabra del Señor, que es dada gratuitamente. Usted no tuvo que hacer nada para recibir esa salvación o recibir la presencia del Espíritu Santo en su vida. Usted la recibió por gracia, porque Dios le ama, porque Dios quiere comenzar una obra en usted, y la palabra de Dios nos dice que la obra que Dios comenzó en usted, Dios mismo la culminará en aquel gran día. Pero usted al principio no tuvo que hacer nada, no tuvo que hacer obras. Y cuando uno piensa que uno se puede acercar a Dios y recibir más de Dios por lo que uno haga, uno dejó la gracia a un lado. Porque ahora Dios me debes. Yo hice esto por ti, ahora me debes. Esa es la actitud que a veces se crea en uno. Pero no, mis hermanos. Uno hace las cosas porque Dios primeramente le dio a uno. Amén. Dice la palabra del Señor, da por gracia lo que por gracia es recibido. Amén. Cuando nosotros pensamos que se nos tiene que dar algo por lo que hacemos, ahí estamos mal. Porque nosotros, ¿verdad?, nos vivimos bajo la gracia de Dios. Amén. Y Dios es el que hace prosperar, Dios es el que hace fructificar. Porque de su mano, mis hermanos, todas las cosas se sostienen. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. Cristo Jesús, mis hermanos, verdaderamente entró ya en la historia. La obra del Señor Jesús ya fue efectuada, ¿verdad?, alrededor de hace unos 2000 años, mis hermanos. Y las últimas palabras de Jesús
¿verdad? En su ministerio terrenal, en esa cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, fueron consumados. Amén. Y vamos allá a Juan 19:30. Gloria sea al Señor. Juan 19:30. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Amén? Pues claramente, mis hermanos, esa obra en el Señor ya fue consumada, ya fue hecha. Mis hermanos, no podemos añadirle más a la palabra del Señor, no podemos añadirle más a la obra de Dios. Todos aquellos que quieren oponerse, mis hermanos, e impedir el Evangelio, le están haciendo frente al Señor Jesús. Amén. Le están haciendo frente al Señor como Pablo, Saulo en aquel tiempo en su vida. Se estaba oponiendo al Evangelio, pero vino Cristo y le llamó. Amén, transformó su vida. Entonces claramente, mis hermanos, nosotros vemos que el quien se quiera oponer al Evangelio no se está oponiendo a uno, o a los pastores, o al concilio. Se está oponiendo a la palabra de Dios, a Jesucristo mismo. Amén. Y nosotros como cristianos, mis hermanos, puede ser que pasemos por un montón de cosas. Oposición de parte del mundo, ¿verdad? Aflicción de parte del mundo, ¿verdad? Pero todo eso, mis hermanos, no tiene poder para aplastar el Evangelio. Amén. El Señor es sobre todas las cosas. Amén. Nosotros damos honra y gloria. Amén. Alabado sea su nombre. Saulo, mis hermanos, Pablo, era parte de ese sistema religioso de los judíos. Él era parte de él. Y en la predicación anterior, de igual manera, mis hermanos, estuvimos viendo cómo él era, ¿verdad? Como él dice también, ex perseguidor de la iglesia. Él daba su voto, su aprobación y su presencia al castigo que se le imponía, ¿verdad?, a los cristianos, a la ejecución, ¿verdad?, y el arresto de creyentes. Él estaba ahí presente. Él estaba ahí. Amén. Pero Dios, mis hermanos, le tocó. Dios le cambió su vida de una manera radical, ¿verdad? Hizo un giro de 180, no volvió a lo mismo. Se dio la vuelta de esa vida que él estaba llevando para seguir al Señor ahora. Amén. Ahora vemos, mis hermanos, que Dios, al cambiarle su vida, Él le hizo una nueva criatura. Él pudo experimentar la renovación de su ser por Cristo Jesús, por la obra del Espíritu Santo, la cual nosotros también hemos recibido. Amén. Si le hemos recibido al Señor de todo corazón, Él ha hecho esa obra en cada uno de nosotros. Amén. Eso es lo que Él hace, mis hermanos. Y vemos ahora, mis hermanos, al apóstol Pablo refutando y atacando la vida religiosa en la cual él estaba antes. Amén. Eso es algo poderoso, mis hermanos. Cuando una persona se arrepiente y ahora habla en contra de esa vida pasada que él llevaba. Y no hay vergüenza porque somos una nueva criatura. A mucha gente les da vergüenza, ¿verdad?, de las cosas que hacían antes, ¿verdad? Pero nosotros es para la gloria de Dios. Cuando sí no se tiene a Cristo, ¿verdad?, tenga vergüenza, ¿verdad?, porque siguen en lo mismo. Pero cuando se tiene a Cristo y nuestra vida ha sido cambiada por Él, esas cosas que hicimos en el pasado sirven para la gloria de Dios. Para hacer entender al hombre, ¿verdad?, que aún no conoce de Dios, que Dios le está llamando y que puede ser la misma obra, ¿verdad?, en su vida y en su corazón. Amén. Entonces vemos, mis hermanos, al apóstol Pablo exponiendo la falsidad de esa vida que aparenta y que se basa en el mérito personal. El apóstol Pablo ahora, ¿verdad?, estaba instándoles allá a los de Galacia, a los Gálatas, a no caer en lo mismo, aquel legalismo del cual ellos habían salido, aquellas prácticas que ellos creían que los iban a acercar a Dios, ya no estar ahí, sino entrar, ¿verdad?, a través de Cristo Jesús. Porque Jesucristo dijo: yo soy la puerta, y el que por mí entrare, hallará ¿qué? Pastos verdes. Amén. Entonces claramente, mis hermanos, el Señor Jesús es la puerta. Alabado sea su nombre. Y vemos, mis hermanos, que una vida que aparenta, una vida religiosa, usted se tiene que dar cuenta y verdaderamente entender que este tipo de vida es insaciable.
usted no tiene que dejar de hacer obras, porque si no, Dios lo va a castigar. Ese es el tipo de vida religiosa. Y usted lo sabe, muchos de ustedes salieron del catolicismo. Usted tiene que hacer que esto y lo otro y lo otro, y si no lo hace, ¿verdad? Usted ya está ahí, no sé, en el infierno. Pero nosotros en Cristo Jesús, mis hermanos, primeramente recibimos de Él. El Señor no nos dice, haz todas estas obras y luego te voy a dar, no. El Señor primeramente hace una obra en mí, me cambia. Él pone el querer como el hacer en mí para yo poder servirle. Porque de mí no hay, mis hermanos, yo acercarme o querer acercarme a Dios y adorarle. No hay eso en la vida del hombre. Solamente Dios puede poner ese deseo en la vida de cada uno de nosotros. Y eso es una obra solamente que Dios hace. Yo no lo puedo hacer en usted. Yo le puedo pedir a Dios que la haga en usted, pero es el Dios el que la hace. Y cada uno de ustedes que le ha predicado a otra persona, Dios es el que ha hecho la obra en el corazón, la vida, en el ser interior de esa persona que usted le ha predicado, para que se convierta al camino del Señor. Pero es Dios el que lo ha hecho, amén. Y nosotros sabemos que esa vida religiosa, mis hermanos, no llevan a nada. Porque cuando ya no hay fuerzas, cuando no se tiene, ¿verdad?, lo material para poder hacer esas obras, uno queda ahí, colgando. Pero en Dios, mis hermanos, Él nos dice que aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo y eso, el Señor te recogerá. Amén. Esa es la obra que hace Dios, mis hermanos. Nadie se puede comparar a ella. Es Dios el que hace la obra en uno. El Evangelio, mis hermanos, es para libertad. Es un acercamiento a Dios para ser renovados por Él y hechos una nueva criatura. Ese es el Evangelio, uno recibe de Dios. Amén. Y primordialmente, mis hermanos, esa obra Dios la hace para que nosotros conozcamos a Dios a través de Jesucristo, mediante la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. La obra que hace Dios es una obra completa. Es una obra que cubre nuestro entero ser. Que verdaderamente, ¿verdad?, como estaba diciendo hace un momento, si nosotros nos dejamos guiar por Dios, Él hace cosas, mis hermanos, que usted ni siquiera se imagina. Pero Dios las hace y usted va a ver la mano de Dios obrando a su favor cuando se somete a la palabra. Ya Jesucristo dijo, ¿verdad?, venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, que yo os haré descansar. Tomad mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Uno deja esa vida que uno va llevando, uno toma el yugo de Cristo Jesús. Ese yugo es fácil, mis hermanos, y ligera la carga porque Él lleva la carga. Amén. Pero confiamos en Él, no porque, ¿verdad?, Él no está con nosotros, sino porque Él dijo, estoy con vosotros. Amén. Y que Él está con nosotros hasta el fin del mundo. Él obra a través de nosotros mediante el Espíritu Santo y nos da de sus fuerzas. Amén. Porque Él mismo dijo que el Espíritu Santo tomará lo de Él y nos lo dará a nosotros. Amén. Entonces recibimos de Dios, mis hermanos. Gloria sea su nombre. Primordialmente, mis hermanos, es nosotros conocer a Dios a través de Jesús mediante el Espíritu Santo. Saulo, mis hermanos, él tuvo su encuentro con Cristo. Su vida fue cambiada. Su nombre también, ¿verdad? Él empezó a usar Pablo. Fue un cambio total, mis hermanos. Y algo interesante, ¿verdad?, de ese nombre que se le conocía como Saulo y ahora como Pablo, es específicamente ahora su ministerio para con los gentiles. El apóstol Pablo adoptó su nombre romano, que es Pablo ahora, que en hebreo es Saulo. Pero ahora él se daba a conocer como Pablo porque ese ministerio de los gentiles, ¿verdad?, él quería envolverse por completo. Amén. Entonces, mis hermanos, nosotros vemos en Gálatas 1, 11 al 24, ¿verdad?, que fue el pasaje que leímos al principio, al comienzo de la predicación. Cuando usted lee eso, ¿verdad?, léalo una vez más en casa, ¿verdad?, y medite en él. Él nos da un recuento de los resultados de su conversión. Usted va a ver ahí los resultados cuando él le dio paso al Señor en su vida. Todo lo que le empezó a ocurrir. Primero, él cuenta que era perseguidor de la iglesia. Segundo, recibió el Evangelio por revelación directa. Amén. Eso vamos allá a leerlo en Gálatas 1,
versículo 12, que dice la palabra del Señor: pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. O sea, fue algo directo, mis hermanos, que él recibió de parte de Dios. Amén. De igual manera, nos sigue contando ahí, que pasó un lapso de 3 años meditando, ¿verdad?, él en lo que le había acontecido, comunicándose, ¿verdad?, y estando en comunión con Dios, un encuentro, ¿verdad?, con el Señor, antes de él comenzar su ministerio. Pero vemos, mis hermanos, que cuando él comenzó ese ministerio, cuando él comenzó a obrar para con Dios, nos dice Gálatas 1:21 al 24, después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe, en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. Amén. Nuestra vida pasada, mis hermanos, la gente, cuando ve la transformación que Dios hace en uno, la gente se da cuenta. La gente puede ver el cambio que Dios hace. Y uno testifica de la vida pasada para darle gloria y honra al Señor. Amén. Así que, mis hermanos, dejemos que el Señor nos siga usando. Amén. Dejemos que el Señor nos siga transformando. Usted vaya de gloria en gloria. No se quede en lo mismo. Si usted sabe que tiene algo, ¿verdad?, en lo cual usted está batallando, póngalo en las manos del Señor y empiece a hacer obras, ¿verdad?, para que Dios se vaya a ir glorificando, vaya dejando ciertas cosas, ¿verdad?, vaya practicando, ¿verdad?, el amor, ¿verdad?, el servicio a otros, y que eso que nos está, ¿verdad?, en cierta manera deteniendo para que Dios nos siga usando más y más, eso se vaya, ¿verdad?, haciendo más chiquito y vaya desapareciendo de nuestras vidas, porque solamente Dios lo puede hacer, mis hermanos. Amén. Así que tu vida refleje la gloria de Dios. Amén.